en sí son, en este caso, em, bueno, la idea es pues, similar, ¿no? A grandes caudales están más eh, que son aerodinámicos, ¿sí? Los que estilo centrífugo o axial. Y para los que son volúmenes más chicos, están los alternativos, que son los que están bien en el extremo de bajos caudales. Y después tenemos los otros que pueden estar en intermedio, y en particular el tornillo, ¿sí? Que es el que está por acá abajo. A ver si tengo em, está el tornillo, que está en un intermedio entre los dos, ¿no? Pero puede ocupar una parte de la selección. Bueno, acá, bueno, el funcionamiento es diferente, ¿no? Acá hay las paletas giratorias son las que le dan ejercen trabajo sobre el fluido, ¿no? Este, Hay una aceleración también y después está el difusor, al igual que las bombas, que convierte la energía cinética en energía de presión, ¿no? Es en ese sentido, también hay una altura desarrollada que es distinto del concepto, pero la idea es similar. Y una vez que se desacelera el fluido, esa energía se convierte en presión. Este es un compresor centrífugo de 5 etapas, ¿sí? Cada una de las etapas, em, en las bombas también se da se usan etapas para alcanzar mayores presiones. Acá la complejidad, tal vez que tienen los compresores centrífugos, es que al estar tratando con un compresible, el caudal volumétrico que maneja la primera etapa es distinto del que maneja la segunda y así sucesivamente, ¿no? Cada etapa maneja un caudal distinto. Esto lo que genera eh, es ese cambio de volumen, eh, genera que el impulsor no va a ser el mismo impulsor varias veces como sucedía en bombas, sino que acá van a ser pueden ser distintos. Em, una característica que tienen los compresores centrífugos es que es bastante común eh, o también es una posibilidad que tengan interetapas, ¿no? Por ejemplo, que la primera etapa del compresor maneje un nivel de presión de succión y en la segunda etapa ingrese fluido a una presión que está a un nivel de presión similar de la succión de la segunda etapa. Entonces, se mezclan los dos ingresos en el ojo del impulsor y se comprimen juntos. Esto es muy común en ciclos de refrigeración, en donde se usan distintos niveles de presión para optimizar los ciclos. Bueno, este es un video, no sé si lo llegaron a ver, voy a sacar el volumen porque genera mucho, pero un poco así como los highlights este, del compresor. Bueno, son bastante compactos, como pueden ver no son, bueno, acá no sé si se notan, pero son equipos relativamente chicos, principalmente si se los compara con lo que es un compresor, perdón, con un compresor alternativo, ¿no? Lo que es compresor es esta parte y encima tiene el bulay, el transmisor el que transmite el movimiento a cada una de las etapas en este caso, em, que está incorporado, ¿no? Con lo que es el compresor. Pero este es el compresor en sí. Después acá tenemos la refrigeración. No sé si está viendo el puntero porque cambió porque es un video. No sé si ven ahí la flecha del mouse. Sí, sí, se ve el mouse. Esa, ok. Este,
Bueno, esto, lo que tenemos acá abajo son los interenfriadores, ¿no? Eh, que tenemos en las interetapas, como la compresión genera calor, sí que al comprimir en varias etapas, por lo general usamos enfriamiento interetapa, ¿no? En particular en los ciclos con refrigerantes no es necesario, pero en la mayoría de los casos de compresión de gases vamos a necesitar interenfriadores, ¿no? Que son estos de acá, son tipo casco y tubo, ¿no? Refrigerados por agua en este caso. Si no hay agua, se usan aeroenfriadores que, bueno, no se encuentran obviamente abajo del equipo porque usan aire. Pero bueno, la idea es similar. Después tenemos el motor. El motor puede ser eléctrico o a gas. Este, son así como las opciones. Una característica de los motores es que andan a mucho menos vueltas de lo que andan los compresores centrífugos, ¿no? Por ejemplo, si el compresor centrífugo va a 8000 vueltas, a 8000 RPM, este, el motor no está girando esas vueltas, evidentemente. O sea que lo que hay en este caso, este sistema, eh, este sistema con piñón lo que hace es generar ese cambio de velocidad para las distintas etapas. Em, bueno, o sea que después, bueno, hay todo un sistema de lubricación que está abajo, lubricación con aceite que requiere el compresor. Este, pero bueno, más que nada la idea es que esto solo es el compresor en sí. En un compresor alternativo los cilindros ocupan mucho más espacio si es que se puede resolver con un compresor alternativo. Este, bueno, acá este es un compresor de aire en particular, no tiene mucha diferencia con el resto. Lo único es que esta brida, la brida de succión, bueno, puede que haya un filtro, ¿no? Para no tomar partículas. Esa es una característica de este tipo de compresores que al girar tan rápido son mucho más susceptibles a cualquier impureza que pueda haber. Este, así que, bueno, es importante eh, cuidar lo que se está alimentando. Este en particular, los compresores centrífugos tienen diferentes formas de controlar el caudal, pero como es toda una cuestión de caudal volumétrico en la aspiración, una forma que se puede usar es, por ejemplo, estos que son los guide vanes, es una especie de válvula en la succión, este, ¿no? Que en función del ángulo va a generar más delta P. Al generar más delta P es menor la presión de succión y al ser menor la presión de succión es mayor el caudal volumétrico ¿no? En las condiciones de aspiración del impulsor de la primera etapa. Entonces, de esta forma se puede restringir el, limitar el caudal másico que está circulando por el compresor. Bueno, acá se muestra el sistema, ¿no? Como son 3 etapas, primera, segunda y tercera etapa. Perdón, que cada vez son más chicas, ¿no? Porque están manejando menor caudal volumétrico. Están sincronizadas porque están el mismo eje, ¿no? Es el que impulsa todo. Acá hay algunas características constructivas del impulsor y de cómo se acopla que no van mucho al caso. Pero bueno, son realmente piezas de relojería en general. Bueno, ahí habla un poco también del sello. Pero bueno. Acá muestra cómo sería el flujo. Está hablando del sello, de la lubricación. Van acá un poquito el flujo que quería, ¿no? Acá tenemos la primera etapa, ahí se muestra en rojo, bueno, sale caliente y a mayor presión.
se enfría en el primer interenfriador, pasa por la segunda etapa, ¿no? Se ven que son casco y tubo, ¿no? Estos son en particular, pareciera ser, pues, bueno, esto es de un video publicitario, ¿no? Pero parecieran ser, si notan, que hay nada más tubos en la parte central, ¿no? Este, Estos tubos en la parte central lo que representa es esta configuración es típica eh, para los casco y tubos que no tienen tubos en las ventanas, ¿sí? Y de esa forma se minimiza el tema de las vibraciones. De hecho, es mucho más fácil de resolver. Claramente los tubos van, por los tubos circula el agua de enfriamiento. Esto ya lo vimos como criterio bastante común. En este caso, además, por el aire sería un fluido limpio. Así que una selección es bastante sencilla. Bueno, y tiene esto depende un poco del proceso, ¿no? De para qué se va a usar el aire, en este caso que es aire o el gas. Por ejemplo, si fuera gas y se va a usar para generación de energía, a veces no se hace el enfriamiento final o el post-enfriador, no es necesario porque se utiliza la temperatura de la compresión este, para mejorar la performance total del ciclo, ¿no? Este, Porque en la combustión que se da en las turbinas, el calor para, este, bueno, en este caso es, perdón, no, para las turbinas no, en este caso es aire. Estoy mezclando las cosas. Cuando se usa para gas, perdón, eso es lo que a eso apuntaba. Cuando se usa para comprimir el gas natural que va a las turbinas, el calor para llevar el gas natural desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de combustión, que está en torno a 1000 grados, sale del mismo combustible. Entonces, si de la compresión sale a mayor temperatura, ese es un ahorro de energía que se realiza y se consume menos combustible, lo que mejora la performance total del ciclo. Bueno, entonces creo que acá sería todo las cuestiones del empaque. Este es un motor eléctrico. Hay un control de diferentes controles. En particular, esto ya es más de la venta. Este es un tipo de compresor donde las tres etapas están por separado, lo que mejora, ¿no? Por ejemplo, del cambio del impulsor. Si un impulsor se daña y que se puede tener, este, se puede tener esos impulsores en stock, ¿no? Para poderlos reemplazar en el momento que se dañan. Es más complejo cuando son compresores como los que se veían en las presentaciones anteriores, en las filminas anteriores. Por ejemplo, en este caso, este es todo el eje del impulsor es todo un continuo, ¿no? Esto se levanta y sale todo junto. Este, en esos casos, bueno, es mucho más complejo el tema eh, del mantenimiento. En las turbinas que usan compresores que son axiales, este, todavía es mayor la cantidad de etapas que tienen y bueno, este, pero bueno, la idea es la misma. Em, bueno, este es uno de flujo axial, como les decía, para las turbinas, bueno, son este tipo son más comunes este tipo de compresores.
Bueno, y el desplazamiento positivo eh, funciona atrapando un volumen de gas, ¿no? En las condiciones de succión. Eso es muy importante porque el- la capacidad de estos compresores depende del volumen que pueden entrampar a la vez. Eso es lo que les limita el caudal. O sea, a pesar de que pueden pueden ir a altas RPM tal vez, este, el problema surge de que también esas RPM están limitadas por velocidades de los cilindros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lleva a una limitación de caudal. Por más de que los cilindros sean muy grandes, terminan quedando limitados por eso. Bueno, el compresor de tornillo es el intermedio, ¿no? Como les había dicho, entre los, los alternativos, el de pistón, y los centrífugos. Em, y bueno, la característica que tienen es que si bien es un, son de desplazamiento positivo, no tienen, son más, el flujo es más continuo que en los de, en los alternativos, ¿sí? Esa característica hace que tengan el tema de mantenimiento sea más sencillo, tengan menos desgaste. O sea que donde se pueden usar, se usan. En refrigeración son muy comunes. Este, y una de las características que tienen es que por lo general esto está inundado de aceite en el fluido que ingresa. Se pone en contacto con aceite y en la salida hay que separar el gas y el aceite porque salen juntos. El aceite además no solamente sirve de sello, sino que está removiendo parte del calor de compresión, así que el aceite se enfría y se vuelve a enviar a la succión, a la aspiración del compresor. Por acá hay también un video. Este, bueno, acá el compresor por fuera. También son relativamente compactos, ¿sí? Pero bueno, para el volumen estarían intermedios, en un punto intermedio. Bueno, acá está cómo es el desplazamiento del compresor. Hay un tornillo macho y un tornillo hembra. Y el gas va quedando, así como se ve, en los volúmenes que se forman entre los dibujos que tienen los tornillos y, y la envolvente, ¿no? Este, a medida que se va desplazando el fluido, se va comprimiendo hasta que llega al- a la descarga, ¿sí? En donde, bueno, por la brida de descarga sale al proceso. Están sincronizados, tienen una sincronización, uno de los dos está impulsado por el motor y el otro con un sistema de sincronización gira también a la vez. Creo que esto no hay mucho más. No, demasiadas veces atrás. Bueno, el de pistón, que es en el que más nos vamos a centrar por el tipo de cálculos que se pueden hacer, este, en sí es bastante complejo en cuanto a la mecánica, Profe, ¿no? Sí. no está compartiendo. Ah, ok. No, apreté demasiadas veces escape a ver, ahí va. Ah, cuando salió de pantalla completa se fue. Ahí está. Gracias. Bueno, em, ahí está. Bueno,
El sistema, este es para un solo pistón, ¿no? Hay un sistema en donde tenemos un sistema de biela manivela, que es el que transforma el movimiento de rotación del motor en el movimiento, este, en el movimiento alternativo que tiene el pistón. Em, Tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Necesita válvulas para poder hacer, que es una de las principales contras que tiene este tipo de compresores, ¿no? Las válvulas son las encargadas de permitir que ingrese fluido durante la etapa de admisión, o sea, cuando se está eh, incorporando, rellenando el volumen y después tiene que cerrar y la válvula de escape tiene que abrir cuando la presión del fluido es lo suficientemente alta como para descargar en la línea de impulsión. Eh, Acá se ven el tipo de válvula, las válvulas son de un tipo, ¿no? No son las válvulas típicas, pero bueno, la función es la misma. El diseño de las válvulas está también pensado para que el delta P no sea demasiado alto. Eh, Piensen además que estas válvulas se están abriendo 400 veces por minuto, ¿no? O sea, es una solicitación bastante importante, así que el diseño de las válvulas no es menor. Upa. Este, bueno, en los compresores centrífugos teníamos el empaquetado, no había un sello, como es en este caso. Este, en los compresores centrífugos hay sellos secos, ¿no? Que usan nitrógeno eh, para evitar que el aire entre al sistema si se trabaja, al compresor si se está trabajando en vacío o para que salga fluido si está trabajando a presión. Este, pero bueno, eh, este tipo de compresores tienen empaques, sellos de este estilo que evitan que el fluido pase a la atmósfera. El pistón en sí es el que hace el movimiento oscilante y una característica que tienen estos compresores es que esta es una cámara que se va renovando, que es la que genera la compresión en cada ciclo, ¿no? En cada ciclo se genera en cada RPM, ¿no? El, el pistón hace un movimiento entero desde que está en el punto máximo hasta el mínimo y vuelve hasta el máximo, o sea, es toda una vuelta. En esa vuelta se hace un ciclo de compresión, de admisión y compresión, pero este tipo de compresores, y para cuando se les quiere extender la capacidad, que es lo normal, pueden tener, la compresión se puede dar al mismo tiempo en ambos lados, y eso habla de la cantidad de efectos. O sea, un efecto es cuando tiene únicamente compresión de un lado del pistón, y doble efecto es cuando también la cara interna, que es la que está acompañada con la barra. Esta barra es esta barra, ¿no? Es la barra en realidad es la barra que está acá. Es la que transmite el movimiento ya rectilíneo hacia el pistón. Y es la que está llevando toda la energía, o sea, todo el torque necesario lo está aplicando la barra. Es uno de los puntos de verificación es que no se exceda la tensión que pueda admitir la barra. Pero bueno, ya como máquina mecánica, ¿no? No tanto como el proceso. Este, bueno, una de las características que pueden tener es enfriamiento con agua, como es este caso. Acá es una opción. El, la cabeza del cilindro se enfría con agua, circula con agua de enfriamiento. Y una alternativa es que tenga enfriamiento por aire, ¿no? Cuando son compresores chicos, tienen un aletado y puede ser un ventilador que haga genere un movimiento de aire que enfríe la cabeza del pistón. Esto ayuda a mantener las condiciones lo más parecido a la isotérmica que se puede. Este,
que sería la mejor compresión, pero bueno, este, em, no es suficiente, ¿no? El enfriamiento que se genera en este cabezal para apoyar esa condición. Bueno, algunas cuestiones este, más constructivas creo que estamos. Bueno, acá la lubricación también se da en este punto y mismo en lo que es la lubricación del cilindro, ¿no? Acá el cilindro tiene lubricación por aceite, o sea, esto está moviéndose hacia ambos lados y acá ahí está sellado. Esto tiene aceite que le permite remover el calor. Y una de las características, si bien hay eh, compresores de pistón que tienen, que son sin lubricación, son realmente una excepción. Por lo general son con lubricación y hay que considerar que este tipo de compresores contaminan al fluido que está circulando con ese aceite. Por lo que, dependiendo hacia dónde va este fluido, después tal vez hay que hacer algún tratamiento. El tratamiento más común es usar filtros coalescentes que agarran la neblina que se forma de aceite, que se va con el gas, y los hace precipitar. Bueno, acá está el arreglo de viena manivela y esta es la barra del pistón que es la que mueve el cilindro, ¿no? Este, bien. Bueno, el ciclo, rápido, porque esto ya igual probablemente lo hayan hayan visto bastante en detalle en el video. Pero bueno, igual lo voy a repasar. El ciclo lo vamos a empezar por la admisión, que es este camino. Empezaríamos, la admisión en sí empieza en 4, que es cuando la presión adentro, adentro del cilindro es menor que la presión, acá está como igual, ¿no? Pero en realidad tiene que haber una pequeña baja, a la presión de la línea de entrada. En ese punto se abre la válvula se abre solo por delta P, o sea, no es que está comandada no es una válvula motorizada o actuada por aire, sino que es el mismo delta P que genera la apertura. En este punto empieza a ingresar el fluido que va a ser comprimido, ¿no? Arranca en 4 porque, bueno, tiene esta parte anterior que vamos a ver por al final. Pero empezando en este punto, el fluido nuevo se aspira, es aspirado al cilindro. Una vez que llega al punto máximo, comienza lo que es la parte de compresión en sí, que es llevar este volumen, todo el volumen, incluyendo esta parte que no es aspirada nueva, hasta la presión de descarga, ¿sí? Un poquito más de la presión de descarga. Cuando llega a ese punto, abre la válvula de descarga y se entrega el fluido a la línea de descarga. Llega a un punto en donde no puede seguir, el piso por cuestiones constructivas no puede ir hasta cero, sería lo ideal, em, por la parte que sigue después. Esta parte, esta parte es cuando abre la válvula y acá sería con la descarga del fluido. Llega hasta un punto que es el mínimo, el mínimo espacio que se puede mantener contra la cara donde están las válvulas. Este, esto se llama volumen muerto. Y cuando llega a ese punto, el pistón hace el camino inverso, ¿no? Que sería el que arranca, arranca en 3, llega hasta 4 y bueno, y después sigue de nuevo para completar el ciclo, ¿no? El camino de 3 a 4 lo que hace es
expandir lo que quedó de volumen muerto hasta la presión de entrada. Lo importante del volumen muerto es esto, ¿no? Que me reduce la capacidad, toda esta capacidad es aire, es gas. Tal vez uso aire como sinónimo de gas, ¿no? En esta explicación en particular, pero bueno, es lo mismo, ¿se entiende? Este, este volumen, este volumen que se encuentra acá, em, es lo que me reduce la capacidad que realmente puede tener el compresor. Si el compresor pudiera llegar hasta cero, no tuviera volumen muerto, esto pegaría directamente un salto porque no hay fluido para expandir y tendríamos todo el volumen disponible, lo que aumentaría muchísimo la capacidad del compresor. Bueno, o relativamente puede estar en el orden del 80-85% o más de rendimiento volumétrico, ¿no? Bueno, em, una cuestión que tal vez es lo que está dibujado acá, este, que este ciclo únicamente en la descarga, únicamente se ve flujo durante durante esta parte del ciclo, ¿no? Todo el resto del ciclo, desde que es desde 3, 4 a 1 y a 2, eh, en la descarga no hay nada. Esto no está entregando fluido. Y todo lo que está comprimiendo lo está entregando únicamente en el momento en este paso, ¿no? Esto lo que hace es que el flujo tenga estas puntualidades, ¿no? O sea, no es un flujo continuo. Esto es parte de la película porque la verdad es que este tipo de compresores, y más cuando son capacidades mayores, em, se usan varios cilindros en paralelo, lo que genera y los ciclos se alternan, ¿no? Por ejemplo, cuando uno de los pistones está descargando, el otro está admitiendo, ¿no? Entonces, de alguna forma se compensan, se hace más estable la descarga. Una de las cuestiones que trae además esto son vibraciones. Hay que hacer un estudio de vibraciones porque esto genera un flujo pulsante. Si bien hay elementos que aminoran esas pulsaciones, mismo el volumen de las cañerías eh, aminora esas pulsaciones, existen, ¿no? Y hay que ver todo el tema de soportes de las cañerías, verificar que estén de acuerdo a los requerimientos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Con un poco de los rangos de operación, ¿no? Más o menos, este, estos son los pasos. El desplazamiento positivo sirve para prácticamente cualquier presión, pero están limitados en caudal por el tema del volumen. Siempre se pueden poner más en paralelo, ¿no? O sea, hay instalaciones que tienen 8 compresores andando en paralelo, ¿no? O sea, realmente está fuera del rango, pero por alguna cuestión de escalamiento o mismo del fluido que se está comprimiendo o del lugar en donde se están instalando, se va muchas veces con los alternativos que de alguna forma son más robustos que los centrífugos. No es que los centrífugos se rompen más, pero tienen más requisitos en cuanto al fluido que se está comprimiendo. Bueno. Bueno, acá hay algunos más. No se está viendo el puntero. Ahí está. Bueno, el reciprocante. Acá es el multietapa, ¿no? El que se muestra acá. Porque el de en una sola etapa está más limitado. La razón de por qué está más limitado es la razón de que esté más limitado tiene que ver con con la eficiencia volumétrica, ¿no? A medida que va aumentando la presión de descarga, la relación de compresión se va achicando el rendimiento volumétrico y ya no se puede hacer en una sola etapa, pero sí en varias.
Y también hay un tema de temperatura, ¿no? Eh, que, bueno, en realidad es para todos, pero en los compresores centrífugos tal vez se limita un poco más. Em, bien. Bueno, están los centrífugos de una sola etapa y los centrífugos multietapa, con un poco más de presión y más caudal. Y bueno, el flujo axial son para muy altos caudales y relativamente menos presión de descarga. Y acá están los de tornillo, ¿no? Que tienen un rango, o sea, toman los reciprocantes de una sola etapa y este, tienen una capacidad bastante importante, ¿no? Además de un muy buen funcionamiento, el hecho de que estén lubricados con aceite como lo están, los hace muy duraderos y confiables, entonces es una muy buena alternativa, siempre que sea aplicable, ¿no? Además que haya esta compatibilidad con mezclarlos con aceite. Em, bueno, acá hay un poco de los criterios de selección. Esto, em, la selección muchas veces pasa por lo que se usa generalmente, o sea, esto no es que se define cada vez que se basa, pero hay veces que hay alguno de estos puntos que se vuelve demasiado importante frente al resto, que es lo mismo que pasa con la selección eh, de la orientación de los fluidos en los intercambios de casco y tubo, ¿no? Este, por ejemplo, en lugares donde el espacio está muy restringido, ¿no? Los compresores rotatorios tienen muy buena calificación y los reciprocantes tienen la peor, ¿no? Este, esto genera, lo del pensamiento positivo es también, lo que son los rotatorios, tipo los tornillos, los de tornillos también, pero los reciprocantes ocupan mucho espacio. Así que, bueno, este es uno de los puntos. Esto es lo de las pulsaciones que les comentaba. Eh, los de tornillos están intermedios, porque en sí tiene esas pulsaciones, pero son menores, es más continuo, ¿no? Pues son muchas cavidades yendo en serie, así que esto genera que sea mediano en tema de las pulsaciones, pero en los reciprocantes es muy alto. Pero bueno, por otro lado, tenemos algunos temas, las capacidades son muy buenas, el tema de descarga a muy alta presión también. Este, bueno, acá algunas complejidades y algunas cuestiones. Esto de si se puede usar con motor, turbina o un motor a gas. Este, bueno, esto más que nada está relacionado con la velocidad. Pero bueno, sí no son grandes criterios de selección. Y acá una de las cuestiones, es de en qué rango de potencias es donde más conviene, ¿no? Si en 2000 HP, en 500 HP o 100 HP ya son compresores más chicos. Los reciprocantes para bajas potencias son ideales, ¿sí? Ya para cuando la potencia va siendo más alta van bajando. Eso no implica de que no puedan. Hay algunos de 4000 HP y este también se pueden hacer, ¿no? Esto no implica de que es algo que no se puede seleccionar, pero la conveniencia, si se puede usar, por ejemplo, uno de tornillo, va a ser mejor frente a los otros. Bueno. Bueno, el tipo de evoluciones, está, bueno, la isotérmica, adiabática, es a la que más se acercan los reciprocantes, ¿no? Que estaría como mejor caracterizada. Y después la evolución politrópica, que viene a ser la evolución real, ¿no? Que tiene este, el gas.
Bueno, acá definiciones de la altura diabática y la altura politrópica, ¿sí? La diferencia está en el coeficiente que se usa. La eficiencia isentrópica, esto para eh, los compresores alternativos, la isentrópica es la que mejor las representa y está en torno al 80%, igual depende de las condiciones. Y lo que nos permite la eficiencia isentrópica es calcular la temperatura real de salida, que es la que normalmente tenemos limitada, ¿no? Por cuestiones de materiales y de compatibilidad con el aceite de compresión, esta temperatura está limitada. Bueno, la eficiencia politrópica también, esta para los compresores centrífugos es la que usamos. Hay una relación entre las dos, o sea que se puede interconvertir entre las dos. De hecho, cuando cargan un compresor en high-sys, cargan la eficiencia isentrópica y les da la politrópica también. El rendimiento volumétrico, esto es importante para los cálculos, ¿no? Porque no es que no se pueda calcular, sino que eh, la fórmula que obtenemos para rendimiento volumétrico en función de lo que es el volumen muerto, no la relación de espacio nocivo, este, y la relación de compresión, es muy útil. Nos permite ver más que nada esta relación, ¿no? R a la 1 sobre capa, que esta limitación que tienen los compresores alternativos con la relación de compresión, em, se puede ver acá, ¿no? A mayor relación de compresión, baja, lo que hace de forma neta es bajar la eficiencia volumétrica, o sea que del cilindro que estamos usando cada vez se puede usar menos por la expansión del gas que queda en el volumen muerto. Bueno, los compresores multietapa, entonces la limitación que más vamos a usar va a ser la de temperatura de descarga, la real, pero bueno, eh, hay otras restricciones. Y una cuestión que tenemos es que a medida que vamos haciendo más etapas, la compresión es cada vez más eficiente, ¿no? No solamente en términos del volumen muerto, sino que de la eficiencia de de rendimiento adiabático, ¿no? Este, a medida que vamos teniendo eh, va siendo más discretos los saltos de presión, este, la eficiencia va tendiendo a 1. Bueno, en los compresores multietapa lo que hay que considerar es que por lo general, cuando pasamos a múltiples etapas es por el tema del enfriamiento. Así que lo que hacemos es poner una etapa, enfriamiento, que por lo general llegamos cerca de la temperatura de succión de la etapa anterior, y una otra etapa de compresión. Este, para las dos etapas se suma el trabajo de cada una de las etapas y una característica que tiene el, el trabajo total de una compresión de dos etapas. Si el delta P del interenfriador es nulo, ¿no? Lo que podemos hacer es esta suma derivarla con respecto a la presión intermedia. O sea, la presión intermedia, si la presión intermedia es más cerca de la presión de succión de la primera etapa, es menor el trabajo de la primera etapa y mayor el de la segunda. Hay un punto intermedio en donde se igualan y después seguimos subiendo la presión de interetapa, va a ser más alta el trabajo que entrega la primera etapa y menor el de la segunda. Si esta suma, que es el trabajo total, la derivamos y la igualamos a cero con respecto a la presión intermedia, lo que nos queda es que la relación de compresión igual
R1 igual a R2, o sea, la relación entre la presión absoluta de descarga de la primera etapa y la de succión de la primera etapa con respecto a la descarga de la segunda etapa con respecto a la de succión de la segunda etapa, tienen que ser iguales para que el trabajo sea mínimo, ¿no? Esta sería la derivada igualada a cero. Entonces, de esta forma podemos obtener la presión intermedia cuando tenemos dos etapas. Y si son tres etapas, también aplica lo mismo, son las tres etapas iguales, en la relación de compresión igual y usamos eso. Ahora, cuando el interenfriado tiene delta P, tiene delta P, hay que considerarlo, ¿sí? Hay que considerarlo en el cálculo y esto no es igual. Entonces lo sumamos, eh, o sea, queda una relación cuadrática. Es una aproximación igual, pero bueno, es una forma de obtener el trabajo. Ya van a hacer un ejercicio en particular, pero hacemos una aproximación para encontrar ese trabajo mínimo. Si lo están haciendo en HiSys, pueden directamente optimizar esa presión intermedia. De hecho, como HiSys tiene en cuenta también los, digamos, no es el cálculo que hace es basado en entalpías, ¿no? O sea, no está basado en esta fórmula directamente. Lo- el cálculo que se puede hacer es mucho mejor. Este, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Que en una relación, la relación de compresión igualmente va a quedar cerca de esa relación de compresión igual, a no ser que eso siempre considerando que T1 es igual a que la temperatura de entrada de la segunda etapa es igual a la temperatura de entrada de la primera. Ese sería el caso, ¿no? Pues si no, esto no se puede sacar factor común T1. Eso es importante. Mismo Z también tiene que estar en el mismo orden. Si Z no está en el mismo orden, también estamos, este, no queda directamente esto. Bueno, acá una cuestión de lo que no viene al caso. Las curvas características para los compresores centrífugos. No, acá tenemos la que sería el reciprocante, que es prácticamente un vertical. Y acá tenemos los centrífugos y los de flujo axial. Lo que tienen eh, los dinámicos es que eh, en particular lo que tienen es esta línea de surge o línea de onda. Es una condición que es algo parecido. En las bombas pasa, pero no las afecta del mismo modo. Las bombas tienen un caudal mínimo. Ese caudal mínimo, lo que genera si bien uno puede estar trabajando por debajo del caudal mínimo y la bomba no va a estallar, no va a estallar de ninguna forma, ¿no? Pues no es una bomba en el sentido literal de la palabra, pero este, sí lo que puede pasar es que al trabajar por debajo del caudal mínimo, como está trabajando muy lejos del punto de diseño, haya vibraciones en el sentido de que hay recirculaciones internas, ¿no? Y no se mantiene constante la, el delta P que, que debería estar manteniendo, ¿no? Al haber recirculaciones hay como fluctuaciones de presión, eso genera vibraciones adentro de la bomba y un desgaste prematuro de toda la parte de rodamientos y de cuestiones mecánicas que hacen a la bomba, este, que permiten a la bomba operar, ¿no? Más allá como una máquina mecánica. Entonces, en ese aspecto, siempre tratamos de trabajar por encima del caudal mínimo y de hecho proteger a las bombas por eso. Sin ir al tema de la cavitación, ¿no? Que eso habíamos hablado. Hay un caudal mínimo térmico para las bombas, que no lo vimos, pues tampoco es muy pequeño. O sea, con caudales muy bajitos ya estamos cumpliendo con el mínimo térmico. El mínimo térmico tiene que ver con la energía que se le entrega al fluido, el calentamiento que eso genera. Si la bomba está a caudal cero, se va a calentar. Pero si hay un pequeño caudal, ese caudal puede ser suficiente para que la temperatura suba un poco y no suba más. Este, bueno,
Entonces, pero en este caso, la línea de Surge es más complejo. La línea de Surge lo que genera, cada uno de los árabes está manteniendo, de los impulsores, está manteniendo un delta P a través, ¿no? Está entregando una altura, tiene una altura desarrollada. Si llega a si el caudal que está circulando es menor, esto es el caudal, ¿no? Si la entrada a esa etapa en particular. Esto se ve, si son multietapas, se ve para cada una de las etapas en particular. Si está por debajo de la línea de Surge, lo que pasa es que el gas em, no se puede mantener ese diferencial y el gas se invierte el flujo de gas, ¿no? Y después vuelve a, vuelve a generar la altura, ¿no? Y vuelve a pasar, o sea, como que es un movimiento de ida y vuelta. Ese gas se expande y llegando hasta la presión de succión y después al volverse a comprimir tampoco puede mantener porque el caudal es mínimo, es más bajo de nuevo y bueno, ese ida y vuelta se puede dar con una frecuencia alta, o sea, como que es rápido ese movimiento. Piensen que las ondas de presión en los gases se mueven a la velocidad del sonido. Este, entonces, esto lo que genera es realmente un daño mucho mayor que el que se ve en bombas. Porque en bombas, al ser fluidos incompresibles o pseudo incompresibles, ¿no? Porque la compresibilidad eh, es muy baja, lo que se pueden comprimir. Al expandirse, o sea, el cambio que hay con la presión es muy bajo, entonces si la presión baja, apenas cambian de volumen, entonces eso no afecta. En cambio, para los gases, la cantidad de energía que tienen con la presión y la posibilidad de expandirse es mucho más importante, y bueno, y genera este fenómeno. El fenómeno de Surge es destructivo para las máquinas, eh, se más allá de las protecciones por vibraciones que pueden tener las máquinas, también hay protecciones. Se mide el caudal actual que está entrando a cada etapa o se estima en base a lo de las etapas anteriores y se trabaja recirculando, ¿no? Eso se llama control anti-surge en sí. Si después quieren buscar en internet, es, es un tema en sí. Eh, y el control anti-surge lo que hace es básicamente es recircular para que el caudal siempre se mantenga por encima de la línea de surge. Se trabaja con una segunda línea, que es una línea de control de surge, como para tener un margen. La idea no es trabajar sobre esta línea, pues esta línea ya implica de que hay surge y ya hay un daño al compresor. Ese daño que se genera al compresor puede ser importante, ¿no? Se cuenta la cantidad de veces y si se va muy a la izquierda de esta línea, por lo general el compresor termina parando para evitar mayores daños. Em, Bien. Bueno, después hay otra línea que ya no es tan importante porque en sí no implica un daño, pero es una línea de máximo caudal que tiene que ver cuando se alcanza, bueno, todavía no vimos la parte de velocidad del sonido, pero cuando se alcanza en algún momento el caudal máximo que puede circular, cuando la velocidad del gas llega a la velocidad del sonido. Sí, es otro extremo, pero esto en sí no genera un daño, sino que no se puede circular más fluida. Bueno, acá hay una curva entera para el flujo axial con distintas velocidades. Una de las formas de control preferidas para estos compresores es con variación de velocidad. Este, la variación de velocidad em, permite trabajar con distintos caudales. Bueno, el flujo axial tiene este tipo de curvas, los que estábamos viendo recién, los de centrífugo tienen un rango más amplio de caudales para una misma velocidad. Esta sería una curva para una velocidad. Bueno, estas son
por el tipo de flujo axial es más limitado el caudal que puede circular, ¿no? Para una misma velocidad. Pero bueno, se va controlando con distintas líneas de velocidad. Em, bueno, acá se ve la del compresor centrífugo. Esta es la línea del 100%. Siempre hay una línea de máximo, ¿no? Con mayor margen y después líneas de menor margen. El rango a veces no es necesario ir tan bajo. Para las bombas, por ejemplo, se suele especificar que las RPM cuando hay variación de velocidad, llegan al 50%. Para los compresores puede ser con relativamente baja caída o sea, el 80% ya está representando un caudal mucho más bajo, ¿no? Que el caudal del 100%. La línea de Surge, que llaman de onda, tiene esta característica, ¿no? A menor RPM va haciéndose para menor caudal, pero bueno, siempre existe. Esta es una forma de control de caudal, cambiando, es similar a lo que teníamos en las bombas. Otra forma es como habíamos visto en el compresor de aire de Ingersoll Rand, eh, es restringiendo la succión. O sea, si uno estrangula la succión, lo que está cambiando es el caudal volumétrico, o sea que está moviéndose hacia la derecha, para el mismo caudal másico. Eso es algo que claramente en bombas no lo hacemos, por obvias razones además. Acá el concepto de AMPAT no tiene sentido, ¿no? O sea, el gas, lo único que sucede es que a menor presión vamos a necesitar mayor relación de compresión, mayor potencia, pero no va a haber un tema de algo que le pase al fluido que eh, complique la operación. Bueno, el ejercicio creo que lo pudieron ver, ya no termina, así que vamos a cortar acá. Vamos a ver lo que nos había quedado de condensación. Si alguna duda con lo de compresores, hay muy poca gente conectada, yo me imaginé, pero bueno. Sí, esperemos que si llega a haber alguna otra clase que tengamos que hacer, así vamos a implementar un sistema distinto, pues eh, no está bueno, pero bueno. No sé si tienen alguna duda ahora. Había tomado o sea, quédense unidos y voy a tomar una captura de los que están presentes. Genial, gracias por la respuesta. Em, no queda una captura. Bueno. Eh, perdón. Bueno, de condensación ya hablamos la clase pasada, creo que fuimos con bastante detalle. Lo que nos quedaba un poco era, creo que hemos llegado hasta acá. Bien, hasta acá. Eh, este era el caso en el que teníamos
la película de un tubo horizontal, que es el que más vamos a tener por lo general. Y la característica principal, mm, ¿por qué no estoy? Acá. Bueno, este es el tubo horizontal visto de frente con la película, el coeficiente para ese tubo. Y la característica que tiene este tipo de flujo que no tienen los verticales es que el G2', ¿no? Definiéndolo como W sobre L por N, el largo del tubo por el número de tubos, que es esa densidad de condensado lineal, ¿no? Eh, Tiene un efecto, el goteo que genera un tubo sobre otro, tiene un efecto de reducción, o sea, esta longitud, características que es L por N, supóngase que son 100 tubos eh, de 6 metros, son 600 metros lineales, ¿no? Este, si, si son a la 2 tercios, bueno, como 2 tercios medio eso, no sé. Ahí está. Esos 100 tubos a la 2 tercios, el efecto neto es como si fueran 21 tubos. No sé. Sí, correcto. O sea, este efecto de goteo impacta mucho en el resto en el resto de los tubos, ¿no? Así que es una consideración que tenemos que tener. Es una consideración que tenemos que tener para el diseño, esa afectación. Bueno, en este caso tenemos al Reynolds, esta sería la forma que tiene, es la que más vamos a usar. El, la funcionalidad que tenemos es esta, esto sería el Reynolds. Lo que buscamos es que el Reynolds sea menor a 2100. Este, para que valga Nusselt, ¿no? Para que valga esta misma correlación. En el caso de que el Reynolds sea más alto, tenemos Duckler para corregir. Bueno, para lo que es el exterior de los tubos verticales, un poco a modo de resumen. Y esto de drenaje por gravedad habla de lo que es con baja influencia, vamos a ponerle, de la velocidad del vapor. O sea, bueno, la consideración de Nusselt es que directamente no hay, así que se aplicaría directamente, sería únicamente la gravedad la fuerza que actúa. Em, o sea, y bueno, son las ecuaciones que quedan son de esta forma, con G' y G2', y el Reynolds tiene que ser menor a 2100. Esto un poco. Siempre recordando que las propiedades son de temperatura de fin. Y en caso de que el reino sea mayor a 2100, o sea, esta es la correlación de Nusselt, la que está punteada. En caso de que sea mayor a 2100, que sería este caso, ¿no? Pues esto es logarítmico, es 200, 300, 400, 500, 600 hasta 1000, y después 2000, 3000, bueno, acá estaría el 2100. Esta sería la curva para Nusselt. En el caso de que tengamos reinos más altos, podemos usar las distintas curvas de Duckler, ¿no? Para obtener los valores. Acá hay, bueno, principalmente metal líquido es como que tiene esta característica especial, pero bueno, por lo general estamos en el orden de los plan de arriba.
Después, el tema para lo que es dentro de tubos es un poco como les contaba, ¿no? La característica que tiene, la característica que tiene, este, mm, em, acá lo que tenemos cuando tenemos condensación dentro de tubos es posibilidad de distintos tipos de régimen de flujo, ¿no? Estos son como los extremos. El anular se da cuando la velocidad del vapor es muy alta, es tan alta que los efectos de la gravedad prácticamente no impactan y terminaría siendo algo similar a lo que pasaría con un tubo vertical, ¿sí? Este, esa es sería un poco lo que pasa. Lo que se vería con el flujo anular. En ese caso, se estratifica. No muy parecido a lo que pasa por coraza, pero en este caso, parte del tubo está inundada, por lo que no transfiere de la misma forma, ¿no? Esta parte del tubo va a transferir de una forma y esta parte va a transferir de otra. Eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Este, Kern propone tener en cuenta esta sección inundada. Este, Así que es una consideración a tener. Hay correlaciones para flujo estratificado, tenemos la de Kern. Este, Acá, bueno, es un poco similar, ¿no? Las variables que entran en juego. Y después tenemos para el flujo anular una correlación que ya tiene en cuenta el flujo de gas, ¿no? O sea, en este caso el flujo de gas no aparece, el flujo de vapor, perdón, no aparece, pero en el caso eh, de Boico sí, tenemos es importante el efecto del vapor. Bueno, para el interior de tubos verticales es similar, ¿no? Fuera de tubos. Eh, para baja velocidad de vapor usamos el modelo fuera de tubos, Duckler si el Reynolds es alto, y para alta velocidad de vapor usamos esta misma correlación, que en sí tiene sentido porque esto es similar a lo que pasa con con los tubos verticales, ¿no? Así que, considerando de que el flujo es descendente. Pues si el flujo fuera ascendente, habría una inundación, ¿no? Bueno, el, el modelo de Müller es el que hablamos, que tenía en cuenta esta, lo que es el arrastre de vapor. En sí, el efecto siempre está. Esto, bueno, es una discusión filosófica, acá entramos en la filosofía de esto, pero el efecto de Müller siempre está. El tema es si lo calcula, Kern lo desestima, o sea, cuando uno desestima un efecto, claramente es una falla, ¿no? En una falta, está subestimando el coeficiente, pero adrede, o sea, pues no tiene forma de calcularlo. Este, lo que hace Müller es ajustar, corregir ese valor. La corrección, este es el Nusselt. em, es el NUSE calculado por Kern o Dukla si la película es turbulenta. Y este es el efecto, el, el coeficiente que afecta eh, para tener en cuenta el arrastre de vapor. Es como una suma, ¿no? Los valores están sumados y después es la raíz cuarta de todo.
Si la velocidad del vapor es muy baja, acá lo que tiende a pasar es, o sea, si el G es muy bajito, ¿no? El caudal por área de flujo de coraza es muy, muy bajo, esto tendería a cero. Entonces se simplifican los exponentes y nos termina quedando que el Nusselt es igual al Nusselt de Kern. O sea que ese sería el caso en donde en realidad Kern, eh, perdón, el coeficiente de Nusselt no tiene este error en particular, ¿no? El del arrastre de vapor. Bueno, sería para un Reynolds muy, muy bajo. La corrección tiene en cuenta características del líquido, ¿no? Del líquido de la película y también características del gas. Este, Así que, bueno, estas tienen que ver más que nada para convertir eh, para tener en cuenta la velocidad, ¿no? Bueno, bueno, los términos tienen para calcular, creo que no hay nada específico. Y por último, lo que tenemos es el delta P en la coraza. Acá la forma de calcular lo que tenemos es el delta P del vapor dividido 2. O sea, es el delta P que tendría si no hubiera condensación y lo dividimos por 2. Si dividimos el caudal por 2, esto termina, como es cuadrática la relación, terminaría dando un cuarto. Estaríamos subestimando el delta P, pero de esta forma estamos sobreestimándolo. Bueno, es la forma que vamos a usar. Y acá una cuestión es que para el G usamos el caudal de vapor dividido 2. Y acá sí estamos siendo conservadores porque después al Reynolds se eleva al cuadrado y estamos teniendo en efecto, estamos subestimando el valor, ¿no? Como valor medio de caudal de vapor. Bueno, una nota en cuanto a los baffles, el B máximo, ¿no? que podemos tener es la máxima longitud no soportada sobre 2. Eso sí, tenemos tubos en las ventanas. Em, y la consideración acá es que uno estaría tentado cuando diseña por Nusselt de ir a este valor, ¿no? Poner la menor cantidad de baffles. La cuestión es que si uno hace eso, está llevando a que este término sea realmente lo más parecido a cero que puede ser, y el factor eh, de corrección termina siendo muy bajo. Esto le quita sobre diseño efectivo, que realmente está, porque, y acá es donde hablamos, y vamos a hablar de acá, esto parece un poco esotérico, pero bueno, es así, este, de que Nusselt tiene un sobrediseño oculto, que tiene que ver justamente con esto, que al no estar considerando este término, este, el valor real del coeficiente no está estimado, está subestimado. Entonces ese sobrediseño oculto eh, lo usamos, por ejemplo, para justificar que un sobrediseño por Nusselt del 0% va a funcionar igual. Porque estamos confiando en que esta parte va a aportar ese 10-15% que estamos buscando. El tema es que si vamos al máximo espacio de baffles, porque decimos, no, la velocidad no entra en juego, porque si ven en el coeficiente, la velocidad del gas no entra en ningún lado en el coeficiente. El gas puede estar yendo, perdón, no, el vapor puede estar yendo a cualquier velocidad y esto no se entera.
entonces uno podría estar tentado de ir a la máxima longitud no soportada. Eso lo que va a llevar es que el término de corrección sea muy bajo y tal vez mi sobrediseño de cero realmente termine siendo más o menos lo que realmente tengo. ¿Sí? Por eso la idea es, a pesar de que no lo esté calculando, igual considero un espacio de bafle que esté en línea con el del tape que se puede tener. Este, bueno, con eso terminamos lo de condensación. No sé si tienen alguna consulta en particular. Yo tengo una duda que me surgió el otro día sobre intercambiadores, o sea, no tiene mucho que ver con esto, pero... Ok, Uy. sí. Nada, sobre el espaciado de baffles. Ajá, O sea, yo tenía entendido que al aumentar la turbulencia, eso iba a favorecer lo que sería la transferencia. sí. O sea que al Hasta un punto, en espaciado... realidad. Nosotros tenemos en la correlación que tenemos, es así, es como vos decís. Pero en la realidad es hasta un punto que aumenta. Después termina generando un tipo de flujo que no es tan bueno, como de algunos caminos preferenciales, entonces disminuyen sí el coeficiente. Pero por lo que tenemos en nuestras correlaciones, sí, pero ¿en dónde? ¿A qué apuntabas? Perdón. No, más que nada esta relación de si quiero más transferencia, me conviene espaciar más los baffles o disminuir el espaciado, más que nada eso. Si es que había una relación directa o es más bien dependiendo del caso, digamos. No, siempre, o sea, reducir el espacio de Baffle siempre te va a llevar, con la correlación que tenemos, siempre te va a llevar a un mejor coeficiente. Ok, ok, Sí, bien, eso es directo. Ujú. ok, bueno, Vos podrías buscar, cuando estás haciendo un diseño, porque una verificación no puedes ajustar el espacio de Baffle, pero cuando claro, estás haciendo un diseño, vos puedes hacer la cuenta inversa. Por ejemplo, es decir, ¿cuál es el mínimo espacio de Baffle que puedo tener para mi delta P? claro, sí, sí, sí. Hacer la cuenta inversa, que es relativamente sencillo. Es sencillo de calcular y sacas el B óptimo, digamos. Ok, ok, perfecto. Era eso, Hablar. gracias. Genial. No. Em, bueno, y lo último, quería repasar un poco de... A ver, llegamos a rever. Habíamos llegado a verlo a rever lo de Bell, ¿no? ¿O no? Me dicen, pues no estoy seguro si llegamos. Sé que estuvo en una clase virtual, pero no sé si lo llegamos a No, ver creo en que no. presencial, no. Vamos a aprovechar este ratito para eso. Pues la verdad que no me daba. Tenemos que haber empezado con compresibles ahora, pero no me parecía un buen momento para. O el tipo de clase para empezar, así que pues eso fuimos con estos repasos. Igualmente, compresibles no entra para lo que es el parcial, así que no era tan importante. Igual vamos a arrancar antes del parcial. Bueno, esto lo vieron, pero esto voy a puntualizar. Em, Acá están las consideraciones de Kerr que más impactan en, en la, en, en el error del resultado de una verificación este, cuando hacemos por Kern. ¿Cuál es el problema? Kern tiene algunos parámetros con los que se correlacionó un universo de intercambiadores que estaban funcionando al momento que se hizo la correlación. Eso es lo que lleva es a hacer un ajuste
Y este ajuste además es conservador en sí, o sea, lo que expresa acá que está así, que la curva que eligieron no es una curva media, sino que es una curva segura. Pero bueno, ese segura siempre depende de que el intercambiador está razonablemente Profe, bien. perdón, no está compartiendo, ¿eh? Sí. Ah, sí, es cierto. Creo que estaba compartiendo la pantalla, perdón. Estoy compartiendo ventana. Gracias. Bueno, lo que tiene, igual estaba hablando un poco en el aire. Lo que tiene Kern es es la forma en la que surge. Habla de intercambiadores diseñados y se correlacionó eso con pocos parámetros y es un método que en sí debería ser seguro. Si el intercambiador está razonablemente diseñado de la misma forma que estuvieron los que usaron de base. Este, pero es como que habla poco de lo que pasa dentro del intercambiador. Por ejemplo, no tiene en cuenta el flujo paralelo y perpendicular de los tubos por separado, que son diferentes tipos de flujo, ¿no? Uno es cruzado, otro es paralelo. No considera las corrientes de bypass o fugas, ¿no? Corrientes que no siguen el camino del grueso del caudal. Por lo menos del caudal del recorrido que nos imaginamos que hace el flujo. El diámetro equivalente está definido para el flujo paralelo, por lo que al no haber similitud geométrica es necesario tener una correlación para cada arreglo, ¿no? Eso es como la forma, lo que se busca, la definición de diámetro equivalente busca hacer eso, ¿no? O sea, poder distinguir entre el flujo, el arreglo triángulo y el arreglo cuadrado. Este, y bueno, y también no tiene en cuenta la distorsión la distorsión del perfil de temperaturas por corriente de bypass. Bueno, entonces acá lo que tenemos en la presentación va en las distintas corrientes que se ven adentro del intercambiador. La que mejor transfiere calor es la de flujo cruzado, o sea, la que proporciona la mayor cantidad de transferencia. Y después tenemos estas corrientes de bypass que de alguna forma algún intercambio van a tener, pero con la periferia de de las de tubos. Después tenemos estas corrientes de fuga, la fuga entre bafle y coraza, la fuga entre bafle y tubos, y también hay una fuga para los cabezales, para las corazas tipo F, que esto creo que salió en una de las clases presenciales, de el bafle longitudinal, ¿no? También hay una fuga entre los dos. Si uno hace para un universo de intercambiadores también, ¿no? Pero bueno, acá ya con una dispersión tan grande de valores que bueno, da un poco de duda. Pero no, para todas estas condiciones, el rango de cada uno de las distintas fracciones de tubo, de flujo, tiene una amplia variabilidad, pero llama la atención, ¿no? Flujo cruzado, que es el que uno se imagina que es el principal y el que sigue todo el fluido, puede estar en el orden del 10 al 45%, 50%, dependiendo del tipo de flujo, del régimen. El flujo de bypass, ¿no? El que va por la periferia, puede estar de 15 a 35% y en laminar puede llegar hasta el 80%. La fuga de bafle y coraza puede ser de 6 al 21% y en laminar hasta el 48%. Y la fuga de bafle y tubos, ¿no? Esa es la que se da en cada uno de los tubos, puede ir del 9 al 23%, para turbulento, mucho menos para laminar. O sea que es importante el efecto de estas corrientes, de las corrientes, digamos, secundarias. Acá tenemos el perfil teórico de temperaturas que dibujamos, ¿no? Que esto lo dibujamos con las temperaturas extremas y este sería, en abscisas tendríamos el calor intercambiado. Y acá lo que tenemos es cómo van los distintos
por ejemplo, podemos tener el recorrido de lo que sería el grueso en C, ¿no? Que va de T1 a T2, que es este mismo que teníamos acá, pero que unas corrientes intercambian más, por ejemplo las de flujo cruzado, y menos las de bypass. En el promedio, la suma da la misma temperatura, ¿no? Pero si uno hace el delta T efectivo, ya no vamos a hablar del medio logarítmico, porque el medio logarítmico tenía una consideración trascendental en este tema. ¿Recuerdan cuál es? Así no hablo continuamente durante 2 horas. ¿Qué consideración tenía para la temperatura, Cam? ¿Pueden escribirlo? A ver. Esto se puede... A ver. Espero que Poli sea... Ah, esto es todo pago. Quise hacer una... Bueno, no voy a empezar ahora con esto. No sé. Ahora dame un segundo. Quiero que participen un segundo. Dame un segundo más. Bueno, les voy a pedir un segundo que se conecten a... Creo que es una locura lo que estoy haciendo, pero bueno, ya estamos comprometidos. A ver, no sé si en nuestro chat acá, sí. Entren en menti.com. Metemos ahí. Sí. Y ahí les paso el código
creo que les mando todo el código, sí. Directamente pueden hacer clic ahí. Es una encuesta. ¿Cuál es la hipótesis y pueden responder? Esperaría que respondan la mayoría y les comparto cuando hayan respondido más de 10. Bien. También veo cuántos están despiertos. Esta para ir repasando de mientras van llegando lo que tiene este, el perfil teórico, ¿no? Sería el ideal, sea que tendríamos en un doble tubo, ¿no? Ahora, por el tipo de flujo, lo que podemos tener son distintas corrientes que tengan distintos delta T, ¿no? Por segmento, tal vez, lo que vayan teniendo de distintos delta T para un mismo eh, delta de equipo. A la larga, la temperatura de salida va a ser la misma, ¿no? Pero pueden hacer caminos diferentes. Van 6. 7. 8, 2 más y creo que ya estamos con la participación del. Es re triste, pero bueno. Em, ¿Cuántos van ahora? Bueno, ya llegamos a los 13. Ahí les voy a compartir los resultados. Estos fueron los resultados. O sea, 8, bueno, en porcentaje, 9. Creo que el último que respondió fue a la opción eh, más buscada. Ahí está en porcentaje, genial. 64% fue con la temperatura media, 29 con mezclado transversal y 7 con mezclado longitudinal. Esto de que los caminos que siguen la deducción del delta T medio logarítmico, la gran característica que tiene es lo de mezclado transversal. O sea, en cada sección del intercambiador tenemos la misma temperatura en coraza. Esa era la hipótesis, ¿no? No sé si recuerdan la deducción. Directamente toma como que un corte del intercambiador tiene toda la misma temperatura para coraza, que es el mercado transversal, o sea, muy bien, 29%. Mercado longitudinal, acá no tendría mucho sentido, pero bueno, habla de una idea de mezclado. Pero sería que a lo largo de todo el equipo es la misma temperatura y no tiene mucho sentido. Y la temperatura media lo puse por una opción, así que sonará familiar, pero no tiene mucho que ver con el delta medio logarítmico. Pero bueno, gracias por participar. Eh, Vamos a ir al final de la presentación. Quedan casi 20 minutos. Bueno, estos son los bancos de tubos que se usaron para las experiencias, para obtener las correlaciones. Es correlacionado también. Esto más que buscar, el tema es, ¿no? Que lo que tiene el flujo es que es más difícil de caracterizar, ¿no? Entonces las correlaciones sirven. Pero acá un poco lo que se buscó es separar las distintas influencias. Por eso esto es un banco de tubos totalmente ideal, que hasta tiene estos recortes para que el flujo sea lo más homogéneo posible, ¿no? Y quitar todas la- si estos tubos no estuvieran, generarían corriente bypass, ¿no? O sea, la idea es buscar una geometría simple que permita obtener un juego base
para las correlaciones, y después eso poderlo afectar por factores para llevarlo a los coeficientes reales. Em, esto no es nuevo, es de 1950 se empezó a hacer este ensayo y en el 63 se publicó. Este, y las geometrías que se usaron fueron no, triangulares, cuadrados, y acá aparecen otras otra que es el cuadrado rotado, una dirección de flujo desde abajo hacia arriba. El cuadrado rotado tiene una mezcla entre triángulo, porque el flujo va haciendo, en vez de tener como una mayor canalización por los centros, es como que constantemente se va abriendo y cerrando. Para distintos diámetros de tubo, ¿no? 3 octavos y 3 cuartos, y distintas relaciones de pitch diámetro. Bueno, la definición de Reynolds es más tradicional, ¿no? Acá tenemos de 0, que es el diámetro externo de los tubos directamente. SM es similar al de... es similar al de Kern, ¿no? Pero bueno, en este caso no es que es justo del centro, sino que varía, se mantiene constante en el equipo. Relativamente constante, ¿no? Porque bueno, acá tenemos mayor área de flujo. Bueno, el factor de fricción lo definimos de esta forma, ¿no? Pero bueno, son todas con características constructivas reales, ¿no? O sea, no estamos usando diámetro equivalente ni algo similar como usaba el método de Kern. Esto el número de filas perpendiculares a tubos entre los frentes entre los bordes de bafle, ¿no? Sería el factor de fricción que estaríamos buscando teniendo en cuenta la parte de flujo cruzado, ¿no? Que sería esta idea. Y el coeficiente de Colburn, acá directamente correlacionado con el CP, ¿no? Y el mismo GM que habíamos definido para el factor de fricción. Una característica interesante es esto, ¿no? Que a diferencia de Kern, que teníamos un solo régimen de flujo, si bien está limitado, o sea, no se puede usar en un rango infinito de valores de Reynolds, está acotado, pero no veíamos una diferencia entre los distintos tipos de flujo. En este caso sí. Es más, se llega a apreciar, se llega a apreciar para cada uno de los distintos arreglos, ¿no? Cómo cambian cómo cambian el J, que es el factor de Colburn de calor, para calor, cómo para la mina tiene distintos valores para las distintas geometrías, arreglo de geometría y pitch, pero después se unifica en uno solo. Y también podemos ver para lo que es el delta P, el factor de fricción, cómo los arreglos que tienen cambios de dirección de flujo constante no tienen una marcada baja para cuando pasan de laminada a transición, ¿no? Es como que siguen un continuo, ¿no? Estaría el cuadrado rotado, que es este de acá, y el triangular, este de acá. Pero los arreglos que sí lo tienen, que tienen menos cambios de dirección, como el cuadrado, bueno, el cuadrado en sí, que presentan este mínimo, ¿no? O sea, como que llega un punto en donde viene bajando el factor de fricción
y presenta una especie de mínimo. La diferencia es que hay términos no inerciales en los arreglos triangulares, que en el cuadrado no, ¿no? Por este cambio constante de dirección. Opa, ¿sigo compartiendo? Sí, sí. Bueno, gracias. Tenemos esto en forma también tabulado, eh, parametrizado, ¿no? Como para poder programarlo. Mucho no importa ahora. Pero bueno, para también estos 10 minutos. El H es entonces ese factor que definimos con el factor de Corbun que sacamos de la correlación o del gráfico. Y después tenemos una serie de factores que afectan a este coeficiente. Por ejemplo, la corrección por ventana, la corrección por bypass, la corrección por número de filas y la corrección por fugas. Bueno, y esto es para el coeficiente pericular, para el delta P. También tenemos factores, también tenemos el factor de fugas, pero tenemos, bueno, tenemos factores dentro de lo que vendría a ser este delta P de bypass, ¿no? El delta P con bypass. No está puesto como en el caso como un producto tan prolijo como queda acá, pero el delta P, ¿no? Con el factor de Fanning calculado, se afecta primero por el bypass, después se hace una suma que tiene que ver con los efectos que hay que sumar, ¿no? Y después se le aplica lo que es las fugas. Esta es la corrección por fugas. Esa corrección por fugas se aplica a las secciones que pueden tener fugas, no a la entrada y salida que no tienen fugas, bueno, no están en ese sentido. Bueno, para los distintos factores, bueno, la corrección por ventana. Acá la idea para obtener esa corrección, o taparon lo que son los tubos en la zona de flujo cruzado, ¿no? Y tiene esta forma. Este, el factor tiene un R, que es el número de tubos en ventana dividido el número total de tubos. Y esta relación entre SM, que es el flujo mínimo, con el S de la ventana, que es el área libre de flujo en la ventana, ¿no? Esto es todo geométrico, tiene que ver con lo que es el flujo en la ventana menos los tubos, ¿no? O sea, es el flujo que queda después del segmentado, que es el corte de bafle, restándole el espacio que ocupan los tubos, es esto. Bueno, y esa relación a la 0.03 también participa del cálculo. El delta P en ventana, acá hay una cuestión con la ventana para el delta P, es que hay una relación entre el delta P de ventana y las velocidades tanto de flujo en la ventana como en flujo cruzado. O sea, afecta la velocidad de flujo cruzado al delta P que se produce por la ventana, ¿no? Es una especie de aceleración, desaceleración. El fluido, si viene una velocidad por acá y se acelera y después se desacelera, genera un tipo de delta P que sí tiene siempre la misma velocidad. Pero bueno, por eso es una media geométrica. Bueno, después acá tenemos la corrección por bypass. Esto tiene que ver, ¿no?, con esta corriente que se genera por los costados, pero una cosa muy interesante que tiene es el número de dispositivos de sellado por 2, que es el pares de dispositivos de sellado, dividido la cantidad de tubos en la zona de flujo cruzado.
Esto lo que permite es considerar, tener en cuenta cuál es el efecto de poner más dispositivo de sellado o no. Si uno no pone dispositivo de sellado, la fracción de bypass va a ser muy significativa, dependiendo siempre de las relaciones de área, ¿no? Acá tenemos la relación de área de bypass que se puede calcular sobre el área de flujo cruzado. ¿Sí? Es este factor FDP. Ahora, el factor es igual, entre comillas, para delta P y para el coeficiente. Lo único que cambia es este factor alfa, que es 1,35 y 4, para régimen turbulento para H y delta P. Pero una cuestión muy interesante que acá sí, para CARN es lo mismo, un equipo con dispositivo de sellado o sin dispositivo de sellado es igual para CARN, pero este, para Bell no. Bueno, después el factor X tiene que ver con si el flujo es laminar, pero acá lo que considera es el desarrollo, similar a lo que pasa con tubos, este desarrollo del perfil de velocidades y de temperatura en el fluido, ¿no? Que reduce el coeficiente pericular. En particular para turbulento no importa. Por lo general el flujo en coraza es turbulento, o sea, es muy raro que quede laminar, por eso nos enfocamos más en la parte de turbulento, también por el tiempo, pero se pueden hacer los cálculos para flujo laminar. Bueno, acá hay una cuestión con las fugas, hay una relación que se toma entre las fugas de bafle coraza y bafle tubos, o sea, más allá del cálculo, lo que obtenemos es un factor, este factor H sobre, sobre HNL es de fugas sobre no fugas, ¿no? La relación. Y con este factor que sacamos de acá, directamente eh, afectamos al coeficiente. Y después para el delta P, también es similar. Acá se puede ver esta relación que tomamos de que hay una relación de 2 entre los dos, entre las fugas de coraza y bafle y tubo bafle, ¿no? Es una simplificación, pero bueno, este, que se usa para el cálculo. Pero también obtenemos un delta P de fugas sobre delta P de no fugas, por eso lo multiplicamos al delta P. Al delta P, como recuerdan, lo multiplicamos por el de la relación entre fugas y no fugas únicamente a las secciones que no sean la entrada y la salida, ¿no? Que son las secciones intermedias, que son las que tienen posibilidad de fugas, ¿no? Acá hay fugas en este camino, son consideradas entonces para estas tres y no para el resto. Este, bueno, y después el ejercicio de ejemplo no tiene mucho que ver, pero una cuestión interesante del ejercicio de ejemplo es ver que necesitamos esto, ¿no? Necesitamos un dibujo, necesitamos un dibujo de cómo es el... Necesitamos un dibujo de cómo es el haz de tubos para poder hacer los cálculos. Porque necesitamos los tubos que están entre cortes de bafle sucesivos, los tubos de ventana, necesitamos las holguras, ¿no? Necesitamos esta holgura entre el bafle y la coraza, entre los tubos y el corte para los tubos de los bafles.
No necesitamos el número de tubos en la fila central, ¿no? Son todas... creo que no hay ninguno más. Tubos en la fila central. Sí. Son todas variables que necesitamos porque, claro, el bypass, ¿no? Y acá se nota como la falta de 2 tubos que irían acá generan que el área de bypass en esta zona sea enorme. Y es justo, como ejercicio, lo único que tiene en contra es que en particular acá debería llevar un dispositivo de sellado importante porque claramente a simple vista se ve que mismo en todo el intercambiador se ve que es muy grande la corriente de bypass. Bueno, la corrección por bypass termina siendo de 0,6, de 0,5, perdón. O sea, es muy, muy importante. Y para el delta P, para el delta P de coraza, para bypass, noten el valor de el factor que impacta sobre el delta P, ¿no? Es el delta P ya baja un 13,5% solo por el bypass. O sea, realmente es muy exagerado. Y no tiene dispositivo de sellado, por eso no está el término de la relación entre dispositivo de sellado y el número de filas. Así que bueno, es muy importante. Bueno, se me apagó la pantalla, ¿no? Bueno, está en negro por estar. Otro, no estaba viendo los Hola. mails. Ah, Hola, buenas noches, chicos. Olis. Hola. ¿Cómo no arrancaste con Olis? Por favor. Eh, Es la verificación, ¿viste? En vez de pedirte el DNI o una verificación de 2 pasos, te preguntamos, te saludamos y listo, ya sabes. Así que no soy yo. ¿Por Este, qué más? Hola. bueno, ¿vas a proyectar el partido de mientras? Sí, estaría bueno. Iba a poner Messi en la presentación, pero me arrepentí. Ah, para no engualichar. Está bien. Sos cabalero. Está bien, Así soy. y sí. Igual le dejamos 10 minutos. ¿15? ¿10? ¿10? Yo, mira, hay